¿Cuál es el destino de Brasil? Y esa es la pregunta que más nos hacen. Y la verdad es que no existe una sola respuesta porque va a depender mucho de qué tipo de viajero seas. Y hoy les traemos 6 destinos, pero no como un catálogo más. Se los organizamos según qué tipo de viajero lo disfruta más. Dale, dale corazón que hoy se rompe la madera. Suena fuerte mi voz y la noche se acelera. Ay, 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 mi gente, que empieza la fiesta ya. Al final les decimos nosotros cuál elegiríamos para cada ocasión, un presupuesto estimado y los mejores meses para visitar cada uno. Te vi na mesa do bar, com o copo e o olhar no chão. Minha dor veio dançar, batendo palma no salão. Meu peito veio torto. Entonces, quédate hasta el final, porque el último es el que menos gente conoce y es una verdadera locura. Balanço no momento. Se eu caio, você me levanta. Se eu choro, você canta. Meu velho blues pede colo e teu samba vira manta. Empezamos con el destino perfecto si son de los que quieren adrenalina de día y tranquilidad de noche. Natal y Pipa, en Río Grande do Norte. Nuestros comienzos fueron en Natal y Pipa, así que es uno de los destinos que más conocemos. Acá podés venir a hacer paseos, conocer absolutamente muchas playas y hacer actividades infinitas. Que vale la pena, caminando por la playa Dos Golfinhos en la bahía Dos Golfinhos, con marea baja, vas a ver delfines nadando a metros tuyo. Y si se queda más cerca de la playa do Madeiro, también es un punto donde suelen aparecer, así que no hace falta moverse mucho para tener esa experiencia. Si ustedes solamente se van a quedar en Pipa, lo que les recomiendo es que vayan a hacer algún paseo para conocer lo que es Pipa. Generalmente van a conocer la playa del centro, Praia do Madeiro y Praia do Amor. El plan que armamos generalmente son 3 noches en Natal haciendo base en Ponta Negra, que es de la zona más turística, para el paseo en buggy por las dunas de Genipabu. Con o sin emoción, ustedes son los que eligen. Después, 4 noches en Pipa cerca de Bahía Dos Golfinhos, para las playas de acantilado y el atardecer en la laguna de Guarairas. Se eu choro, você canta. Meu velho blues pede colo e teu samba vira manta. El segundo es sin duda para aquellos que quieren conocer el Caribe sin salir de Brasil. Maceió es conocido como el Caribe brasilero. Luna de noche, canto por ti. Tú no respondes, luna te perdí por otra mujer. Acá el plan es simple pero efectivo. Vas en Ponta Verde, Yatiuca o Payusara. Las tres son excelentes opciones según lo que busquen. Ir en Jangada a las piscinas naturales de Payusara con marea baja y hacer la excursión a Maragogi. Ese lugar que ya vieron viral 1000 veces en las redes. Todas mis culpas y todos mis delitos. No quiero
aceptar que todo acabará por otra mujer. Sin dudas, Maceió tiene playas fabulosas. Como ya nombramos, Payusara, Yatiuca y Ponta Verde son una de sus playas urbanas de la ciudad. Ustedes van a poder aprovechar, disfrutar de esas playas con agua cristalina y súper calentita que no van a encontrar en muchos lugares de Brasil. Luna de noche, canto por ti. Tú no respondes, luna te perdí por otra mujer. Por otra mujer. No, 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 por otra mujer. Otra mujer. Todas mis culpas y todos mis delitos. Si lo que buscan son experiencias diferentes, prueben con francés, gunga e ipioca. Misma agua, mismo color, muchísima menos gente. Y si lo que ustedes desean es combinar este destino, tienen varias formas de hacerlo. Maceió con Maragogi, Maceió con francés, Maceió con ipioca. Depende mucho de la experiencia que ustedes deseen. El tercero es para los que no quieren elegir solo playa o solo ciudad. Río de Janeiro y Búzios son los indicados. Río de Janeiro es una ciudad enorme que ofrece paseos, lugares y si tenés hasta días de lluvia, tenés planes perfectos para aprovecharla. Búzios, en cambio, es un destino más sofisticado y bohemio y tiene más de 20 playas para que puedas disfrutar todos los días. Río de Janeiro lo conocen todos, Cristo Redentor, Pan de Azúcar, Copacabana, pero el combo real está en sumarle Búzios, un lugar tan lindo que hasta Brigitte Bardot se instaló acá en los años 60 y básicamente lo puso en el mapa mundial. Gonna hold you, and everybody needs someone. Don't try to go alone. Don't say I never told you. When you wake up tomorrow. De Río de Janeiro, de hecho, tenemos un video exclusivo que hasta les mostramos cómo hicimos ese paseo famoso que es en un bus turístico, que es al aire libre y recorrimos puntos turísticos muy lindos de la ciudad. El plan sería unos días en Ipanema o Leblon si buscan algo más exclusivo. Después cruzar a Búzios y perderse por la Orla Bardot al atardecer.
Y si tienen un día extra, a Arraial do Cabo le dicen el Caribe brasilero pero en Río y no exageran. Many colors. It is never black and white. Can't have one without the other. The dark without the light. De hecho, Arraial do Cabo no es lo mismo conocerlo un día de lluvia que un día con sol. El panorama es totalmente diferente y les dejamos acá el registro de cada uno. El cuarto es uno de los destinos favoritos en absoluto para todos los viajeros. Puerto de Galiñas, en Pernambuco. La vida empieza otra vez, otra vez. Y me dice mi niña, confía, vas a estar bien. El mundo está en fuego, todo cambia y lo veo. Calles arden sin freno, entre ruido y desvelo. No hay por qué preocupar. Un dato que nadie espera. El nombre viene del tráfico legal de esclavos. Hay gallinas nuevas en el puerto. Era el código para avisar que habían llegado personas esclavizadas. De ahí, Puerto de Gallinas. Una historia fuerte detrás de una de las playas más lindas del mundo. Y los sueños vendrán. Tengo fe, me sabrán encontrar. En este destino, aparte de disfrutar de sus hermosas playas, van a poder aprovechar la vida nocturna, que es bastante animada. Hay muchos restaurantes y pueden tomarse unas ricas caipiriñas. Hoy el plan es puro relax, piscinas naturales, enchangada con marea baja, buggy hasta Muro Alto y Maracaípe para el atardecer. Y si desean hacer una excursión diferente, la excursión a Prados Carneiros con coqueros, arena blanca y ese paraíso que ven en todos los perfiles de viaje. Y este destino está en el top 3 de los destinos que más vendemos a Brasil. Nosotros, como ya saben, organizamos viajes a medida desde y a cualquier destino del mundo. Así que les dejo acá el código QR para que se puedan contactar directamente con nosotros. El quinto es para quienes desean algo más tranquilo y con un poco de historia. Porto Seguro y Arraial da Ajuda en el sur de Bahía. Quando você sorriu, chorei. Eu nunca pude imaginar que isso fosse acontecer. E numa bola de cristal vi o futuro transformar. E o que era bom ficou legal. Este es literal donde Brasil empezó. Se cree que Pedro Álvares Cabral llegó acá en el 1500. Pero el ambiente hoy es totalmente lo contrario. Cruzan en balsa a Arraial, caminan por la Rúa de Mucuyé y de ahí el plan es puro bohemio.
Acá, aparte de conocer hermosas playas, ustedes también van a poder adentrarse un poquito en la historia. Existen hoy en día aldeas indígenas en Porto Seguro. Está también la plaza donde el Papa dio la primer misa católica en Brasil. Bueno, yo les diría que si quieren probar frutas raras, acá hay bastantes. Está el cacao, que lo hacen mucho con tragos sin alcohol y con alcohol, y después este rambután que a mí me encantó. Y si desean hacer algo totalmente diferente, yo les diría que no la salteen. La excursión a Trancoso y su cuadrado es una de las cosas más lindas que vimos en el Nordeste. Y eso que ya conocimos bastante. Y el último, el que nadie conoce y es nuestra recomendación para escapar del ruido total, João Pessoa. Sin dudas es nuestro destino favorito. Lo descubrimos hace unos años y cada vez que podemos los visitamos porque está en constante crecimiento. Está preparándose mucho para lo que es el turismo. Era muy conocido acá en Brasil, pero para lo que es el extranjero, no. Got me in position to audition for your upper hand. And up on the wall like I'll fall into this town again. Don't you think it's better when we really have the devil wonder if... De hecho, uno de los atardeceres más mágicos justamente suceden acá en esta ciudad, en João Pessoa. Olha, o abacate tá no ponto pra poder degustar. Olha, tá bem maduro, queimãozinho pra se lambuzar. Acá el sol sale primero que en cualquier otro punto del continente, literal. Es el punto más oriental de toda América. Don't you know that I love you only? Just be mine, and I'll be yours forevermore. Y el atardecer es de esas cosas que no se pueden explicar, hay que vivirlas. Smiles wide, 'cause he's the center of attention now, and he feels good about it. De hecho, algo que le decimos siempre a la gente es que João Pessoa es uno de los destinos más baratos de Brasil. Y no es justamente el viaje hasta allá, sino todo lo que implican los gastos como la comida, los paseos, los recuerdos que vayan a comprar y demás. 'Cause it's scary being seen in daylight. Like if they're looking close, then maybe they might see right through me, see right through me. And I don't know why I just can't have it. What everybody seems to take for granted. Wondering if I'm from another planet, somewhere far away. I might as well be on the move.
El plan perfecto es hacer base en Cabo Branco para tranquilidad. También puede ser Manaíra o Tambaú. Excursión al sur a Coqueiriño y Praia Vela. Y al norte a la playa de Areia Vermelha. Un banco de arena que literal aparece y desaparece con la marea. En todos los destinos que estamos presentando hay épocas de temporada alta, media y baja. Vamos a decir, los mejores meses en el nordeste serían entre septiembre y marzo. Y ya lo que sería Río y Bucios, que es más al centro de Brasil, entre septiembre y noviembre y mayo a julio. Si lo que desean es evitar las lluvias, recomendamos evitar mayo y junio, aunque eso también coincide con la temporada baja y los precios a un menor costo. Presupuesto estimado. Estos son valores aproximados para 2 personas. También va a depender de la temporada y la fecha en la que vengan. Ay, qué alegría, ay, qué sabor. Baila mi vida, baila mejor. Entonces, ¿cuál sería el destino ideal para ustedes? Si nos preguntan a nosotros, para aventura, Natal y Pipa. Para ese destino con fotos increíbles y agua cristalina, Maceió. Para no tener que elegir entre playa y ciudad, Río y Bucios. Para relax total, en piscinas naturales, Porto de Galinhas. Para desconectar de todo y conocer un nuevo destino, João Pessoa. Y para sentir esa energía bohemia y un poco de cultura e historia, Arraial da Ajuda y Porto Seguro sería el destino ideal. Contanos en los comentarios cuál de estos 6 destinos es el que visitarías. De hecho, te contamos que podés visitarlo independientemente y no hacerlo juntos como nosotros te los nombramos. Y si quieren que les armemos el itinerario a medida, ya saben dónde encontrarnos. No te olvides de compartir y dejar un like. Y por favor, suscríbete para apoyar nuestros viajes, que es totalmente gratis. Si llueve que llueva, si arde que arda, yo tengo tu sonrisa.